Jesús. Saludamos pues a los que nos acompañan a través de los medios, les bendecimos en el nombre de Jesús aquí, Capilla del Rey Orlando, su hermana Ailín Maldonado, con nuestro deseo de siempre de bendecirles a través de la palabra, de traerles fortaleza, de traerles ánimo en el Señor, porque Dios es fiel, como decíamos hace un rato en la oración. Así que manténgase sintonizado con nosotros, no se separe de allí, sabemos que Dios nos va a hablar a todos. Amén. Amén. Recibimos pues a nuestro pastor Luis Germán Mercado. Muchas bendiciones a todos. Amén. Iglesia, un abrazo. Amén. Hoy, como notará, estamos con algunos cambios. Estamos aquí. Amén. Estamos aquí. Yo creo que usted me acompañe a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1. Segunda carta de Timoteo, capítulo 1 y verso 3. Oiga, le está escribiendo el apóstol Pablo a su hijo espiritual. Se llamaba Timoteo. Timoteo significa temeroso de Dios. ¿Qué significa Timoteo? Temeroso de Dios. Mira lo que dice el verso 3. Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores, con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día. Amén. Gracias, Señor. Hay una fórmula ahí, noche y día. Jesús dijo en la parábola del juez injusto: ¿se tardará Dios en hacer justicia a los que claman a Él noche y día? Deseando verte, dice el verso 4, al acordarme de tus lágrimas, para llenarme de gozo. Aleluya. Eran lágrimas de gozo. Ahora el 5. Trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Y le dijo Pablo a Timoteo: en ti hay una fe no fingida. Y yo quiero decir que es posible fingir la fe. Es posible fingir la fe. Pero la fe de Timoteo no era fingida. No era fingida. Era un hombre que estaba despierto en espíritu. Atravesaba por un momento clave en su vida como ministro. Y dice Pablo que clave es lo que ha ocurrido en ti, porque esa fe fingida que está en ti habitó primero en tu abuela. Y ahí hay ahora una sucesión. ¿Quién fue primero, la mamá o la abuela? La abuela, ¿verdad que sí? Lógicamente, la abuela fue primero y después la mamá. Y usted se pregunta, ¿por qué yo digo eso? Porque hubo una sucesión de generaciones aquí. Y lo que una generación le enseñó a la otra fue fe. La fe se enseña. La fe se modela. Y Loida, la abuela de Timoteo, le enseñó a Eunice la fe, a ser una mujer de fe. Y Eunice le enseñó a su bebé, a Timoteo, a ser un hombre de fe desde sus comienzos. Cuando nació Eunice, ya era una mujer de fe. Cuando Eunice nació, ya Loida era una mujer de fe. Y ahora está Pablo diciendo que en ti esa fe es no fingida. Tú lo recibiste. Hay cosas que se reciben. Yo quiero que mis hijos, mis nietos, mis bisnietos reciban
aprender fe. Que mis hijos aprendan de mí a vivir para Dios de forma genuina, no fingida. Ahora mira el verso 6. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Yo quiero detenerme en ese verso 6. Le está diciendo en el 5 que en ti hay una fe no fingida. Ahora le está diciendo en el 6, aviva el fuego del don de Dios que ya está en ti. Dice, por la imposición de mis manos. Yo quiero empezar por el final de ese verso 6. Yo quiero decirle que era la imposición de las manos. La imposición de manos era lo que un ministro hacía para ordenar a otro candidato al ministerio, y lo hacía públicamente imponiendo sus manos. Cuidado con esto de imposición de manos. En la Biblia, la imposición de manos en la inmensa mayoría de los casos, si usted va al libro de Hechos, usted verá a los discípulos imponiendo manos, y en la gran mayoría de los casos fue para ordenar a alguien al ministerio. Okay, a quien estaban ordenando al ministerio aquí, no era a un neófito, estaban ordenando al ministerio a alguien que fue criado en la fe, alguien que fue criado en fe. Pero le está diciendo ahora, al comienzo de ese verso 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios. Y aquí yo tengo que aludir a lo que infieren algunos historiadores patrísticos, es decir, de los padres de la iglesia, que Timoteo era un hombre joven, apocado, había timidez en él. Y por eso, cuando Pablo le dirige esta segunda epístola, comienza animándolo y comienza abordando cómo se encuentra él. Y el verso 7 le explica por qué. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Amén. Gloria a Dios. Sino de poder, de amor y de dominio propio. Amén. Y esas tres expresiones, poder, amor y dominio propio, yo quiero resumirlos en la fe del verso 5. Poder, amor y dominio propio nacen allí en la fe que le fue enseñada y que él mismo tenía. Pablo le está diciendo, tú eres un hombre de fe y tu fe es genuina, no fingida. Por lo tanto, no te acobardes, más bien aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Y yo quiero decirle que ese verso 6 le está diciendo a Timoteo, aviva tú el fuego. Avívalo tú. A nosotros nos gusta que alguien esté pendiente a nosotros. Y por muchas necesidades estamos buscando ayuda. ¿Es eso malo? No, para eso es la iglesia. Pero hay algo que nadie más puede hacer por mí. Amén. Yo quiero repetir. Hay cosas que nadie más las puede hacer por mí. Amén. Pablo le está diciendo a Timoteo, quien tiene que avivar el fuego del don de Dios, eres tú. Amén. No acobardarte, no te acobardes. Dios te ha dado y nos ha dado, Pablo se incluye, espíritu de poder, de amor y de dominio propio, no de cobardía. Amén. Sí, Señor. Pero tienes que avivar el fuego del don de Dios Amén. que está en ti. Yo Sí, Señor. no se lo dije, se lo digo ahora, yo titulé este mensaje Activando la fe para superar
limitaciones. Aleluya. Y dije limitaciones. Amén. La necesidad de Timoteo en este momento no era la fe, él tenía fe. Él tenía fe. Pero las circunstancias, si leyéramos el resto de este capítulo, veríamos que Timoteo estaba siendo afectado por la condición de prisionero de Pablo. Cuando Pablo escribió esta epístola, estaba preso. Estaba preso. Preso no por malhechor, preso por predicar el evangelio, preso por anunciar las buenas nuevas, preso por anunciar a Cristo, porque no es de todos la fe. Si Pablo escribió 11 epístolas y la gran mayoría de ellas fueron escritas desde la cárcel, se le conoce como las epístolas de la prisión. Es decir, Pablo sabía de qué estaba hablando. Si algo hay intimidante, yo creo que después de la muerte es la prisión. La prisión debe ser la experiencia más cercana a la muerte. Yo nunca he estado preso, pero yo puedo percibir, yo puedo imaginar lo difícil de una circunstancia como esa. Aún en nuestros días, imagínense en los días de Pablo, cuando estar preso en una celda de una cárcel romana era un cuartito diminuto, húmedo. Los prisioneros pasaban días en que no podían pisar, no podían pisar nada seco, porque las cárceles eran subterráneas, no eran edificios construidos sobre tierra. El agua filtraba, percolaba por el suelo, llegaba hasta las celdas, y aquellos presos, su continua compañía era una celda inundada. Allí estaba Pablo, enfermo también. No estaba sano, estaba enfermo. Este hombre tenía limitaciones. ¿Quiere cosa más limitante que una celda de una prisión? Pablo le está diciendo a su hijo Timoteo: no te limites. No permitas que ese espíritu de cobardía y de falta de dominio propio marque tu derrotero. Porque todo eso que menciona ahí, falta de poder, cobardía, de amor y dominio, todo eso es opuesto a la fe. Amén. Todo eso es opuesto a la fe. Le está diciendo: activa tu fe. Amén. Y no permitas que ese temor, que ese miedo, que esa congoja marque hasta dónde puede llegar. Y repito, si alguien podía decir, y en este momento, hasta dónde se puede llegar, era este hombre. Cuando escribía, hasta para enviar esa epístola fuera de la cárcel, dependía de otro, dependía de un amanuense, que era el encargado de llevarlo. Estaba enfermo de la vista. En una de sus epístolas dice: mirad con cuán grandes letras os escribo de mi propia mano. Cuando dijo eso, era que esa la estaba escribiendo de su propia mano. Las demás no. Las demás las dictaba. Las dictaba a un amanuense. Si alguien podía decir: estoy limitado, estoy enclaustrado, me están controlando, alguien me controla, era Pablo. Pero estaba más libre que muchos. Aleluya. Amén. Era más capaz que muchos. La mayoría de estas epístolas salieron de allí. Dice el verso 8: por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según
el poder de Dios. Porque en otra de las epístolas dice, a nosotros nos es concedido, no solamente que creamos, sino que participemos de las aflicciones del Evangelio. En otro verso dice que a nosotros nos es dado que se cumpla en nuestra carne las aflicciones que faltan de Cristo por su iglesia. Amen. No te avergüences de eso, no te avergüences, no seas tímido. No permitas que eso te delimite. Amen. Y lo que dice el 9, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. Escucha bien esto. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Oiga, escucha esto. Antes de los tiempos de los siglos. Amen. La gracia de Cristo, el favor inmerecido. La gracia de Dios no es otra cosa que favor inmerecido. La gracia, porque somos salvos por la gracia. Por buenas obras nadie podrá ser salvo. Amén. Por buen comportamiento nadie podría ser salvo. Por puntos acumulados nadie podría ser salvo. Es por gracia. Yes. Por la gracia venimos al Señor. Por su gracia somos perdonados. Por su gracia somos declarados nueva criatura. Y por su gracia estamos en pie. Y dice que esa gracia empezó antes de los tiempos de los siglos. Amen. Ay, ay, ay. No era nuevo para Pablo. Y menos para Timoteo. Cuando empezó, antes de que todo esto que se ve, se pudiera ver. Amen. Desde ese entonces, es decir, desde la eternidad, la gracia de Dios estuvo presente. Pero hay un pero aquí ahora, verso 10. Hay un pero. Pero que ahora ha sido manifestada Amen. por la aparición de nuestro Señor, de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. La gracia de Dios comenzó a existir no cuando apareció Cristo. Cuando apareció Cristo fue manifiesta. Amén. Pero la gracia de Dios existió desde antes de los siglos. Amén. Amén. Gloria a Dios. Por lo tanto, Timoteo, siendo que esta gracia es sempiterna, siendo que esta gracia de Dios es desde la eternidad y será hasta la eternidad, aviva el fuego del don de Amén. Dios que Sí, está Señor. en ti. Amén. Te lo dio, es un don, te lo regaló Él. Lo que tenemos de Dios son dones, son regalos. La salvación es un don, es un regalo. Amén. Nuestra condición de hijos de Dios es un don, es un regalo. Nadie puede merecerlo. Usted nunca podrá merecerlo. Por más tiempo que pase, cuando pasen 50 años de perseverar en el Señor, usted no puede decir, me lo gané. Y por más que se congregue, por más que trabaje en la iglesia y por más que ofrende, nunca podrá decir, ahora sí me lo gané. Siempre será inmerecedor. Amén. Porque esta salvación es muy grande. Aleluya. No tiene precio. Gloria a Dios. No se puede cuantificar, no se puede medir. Amén. No se puede identificar en lugares decimales. No se puede decir cuánto vale. Se escapa a nuestra medición. Se escapa, no hay forma de medirla. El salmista dijo, yo pienso en estas cosas y quedo como que abismado. Esto es muy grande. Amén. Sí, Señor. Gracias. Por eso, en Hebreos dice, ¿cómo escaparemos si descuidamos una salvación tan grande? Amén. Yes. Timoteo, Aleluya. aviva el fuego, porque siempre tendrás
siempre mientras estés en este mundo, tendrás situaciones, circunstancias que querrán limitarte, que querrán enclaustrarte. Independientemente de que tú estás libre, yo estoy preso. Una celda no puede limitar a un hombre de fe. Amén. Una celda no puede limitar a un hombre de Dios, a un hijo de Dios. Amén. No puede. Amén. Sí, Señor. Una enfermedad no puede limitar a un hijo de Dios. Te puedo decir que se enfermó y estuvo en cama. En cama no está limitado. Amén. La cama no es su gobierno. Gloria a Dios. Yes. Bendito Jesús. No importa la condición por la que esté atravesando. Para un hijo de Dios, un hombre de fe o una mujer de fe, no hay nada que tenga autoridad de parte de Dios para delimitar nuestra vida. Amén. Nada. Oiga, ni nadie. Yes. Y cuando digo esto, me aseguro de que no hay vestigio de rebeldía ni de despecho cuando digo esto. Nada ni nadie podrá limitar la vida de un hijo de Dios que cree y dice: voy a avivar el fuego, lo que tengo de Dios. Y más adelante en este mismo capítulo le dice: guarda el depósito. Dice el verso 14: guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. ¿Qué depósito? Lo que Dios ha depositado. Ese es el depósito. Lo que Dios ha depositado, guárdalo. Y dice en el verso 6: avívalo. Amén. Avívalo. Tienes que hacerlo tú. Tú lo avivas y tú lo guardas. Yes. Sí, pastor, pero eso es solo mediante el Señor es posible. Claro. Por eso es que dice, es que tú eres un hombre de fe, no fingida, es por la fe. Es por la fe que no permitimos que el mundo, que las circunstancias, y oiga bien, las circunstancias para esta fe siempre serán adversas. Oh, sí. Siempre serán adversas. No espere que el mundo le ayude en su fe. No espere que las circunstancias sean favorables, porque las circunstancias, sobre ellas siempre se requerirá obediencia y fe. Amén. Yo quiero referirme a otra historia bíblica que ahora se encuentra en Jueces capítulo 6. Y antes que usted me diga: pastor, eso ya yo lo sé. Esa historia ya yo la sé. Yo sé de quién me va a hablar. Usted me va a hablar de Gedeón. Por eso dice Primera de Pedro: a mí no me molesto repetir las mismas cosas. No me molesto. Él estaba repitiendo cosas. Repitiendo. Ah, sí. Jueces, capítulo 6 y verso 1. Y yo quiero resumirle esos versos en el primero. Los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián. No quiero leer más, lo voy a resumir. El pueblo de Israel llamado por Dios, Dios los libertó de la esclavitud de Egipto y los trajo por todo el desierto y los llevó a tierra prometida. Salieron hacia Canaán y a tierra de Canaán llegaron. Oiga, salieron a Canaán y a tierra de Canaán llegaron. E hicieron lo malo una y otra vez en todo ese trayecto. Discúlpeme.
por lo cual la mayoría quedó postrada en el desierto. La mayoría de ellos quedó postrada en el desierto. Y solo 2 llegaron. Y salieron más de 1,5 millones de personas. Solo 2 llegaron, Josué y Caleb. Pero los demás que nacieron en el desierto entraron. Y aquí ahora, cuando los hijos de Israel estaban ya poseyendo la tierra, poco a poco, porque esto no duró 2 meses, tardó años. Sucedieron varias cosas. Primero, el pueblo apostataba, hacía lo malo ante los ojos de Dios. Dice ese verso 1. Y Jehová los entregó en manos ¿de quién? Madián. El enemigo, Madián. ¿Sabe por qué? Porque la cosa más debilitante es el pecado. Amén. En el pecado no hay fuerza, en el pecado no hay fortaleza, en el pecado no hay refugio, el pecado quita todo de la vida de un hijo de Dios, quita todo lo que le fortalece, quita todo lo que lo lleva en la senda correcta, quita toda fortaleza de él. Este pueblo fue entregado en manos de Madián por 7 años. Escúchame, ahora sí voy a resumir. Y dice ese capítulo 6 que ellos trabajaban, obviamente, una sociedad agrícola. Ellos sembraban, criaban sus ganados y venía el ejército de Madián y se servía con la cuchara grande. Se servían del trabajo de ellos y los sitiaron. ¿Sabe qué es un sitio? Que viene el ejército enemigo y rodea la ciudad. Nadie entra, nadie sale. Dependen de los cultivos. ¿Pero qué cultivos? Si cada vez que el trigo crecía, venían bandas armadas y dejaban entrar a sus ganados, a los sembradíos. Los ganados se servían de la comida del pueblo. Ganado bien alimentado, del alimento del pueblo. Y dice este capítulo que Israel empobrecía. Como que es redundante eso. Pues claro, ¿quién no va a empobrecer? Pero el texto es enfático. Empobrecía, es decir, empobrecía constantemente. No fue que empobreció. Empobrecía. Y dice el verso 6: de este modo empobrecía a Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Oiga, clamaron a Jehová no porque estaban arrepentidos, clamaron a Jehová porque estaban sintiendo el peso del resultado de su vida de pecado. Hay una diferencia. Hay una diferencia allí. No era arrepentimiento, era que estaban siendo azotados por la vida que llevaban. Y alguien diría, pues, ¿se lo buscaron? Sí, es cierto, se lo buscaron. Pero clamaron a Jehová. Y a pesar de que estaban así porque se lo buscaron, clamaron a Jehová y Jehová oyó. Amén. Porque la misericordia de Dios es así. Amén. Es así. Sí, Señor. Es así sobre ustedes, es así sobre mí, es así sobre todos. ¿Cuántas veces hemos llegado a circunstancias, a situaciones que no eran la voluntad de Dios? No las quería Dios. Llegamos allí por X y razón que se salía de la voluntad de Dios. Y clamamos a Dios y Él nos oyó. Amén. Gracias, Señor. Porque Él es así de bueno. Los israelitas clamaron a Jehová. Ahora sí quiero ver el verso 11. Y vino el ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás Abieserita, y su hijo Gedeón
estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. El lagar era un estanque con un poste en el medio, y de ese poste salían unas varas, unos rayos. Imagínense la rueda de una bicicleta que tiene un eje central, y de ahí salen unos rayos que van al aro, y sobre el aro se monta la goma. Pues ese lagar era parecido a eso. Allí trillaban los bueyes. Debo decir, esa era la era. Y allí se trillaba el trigo, se separaba el trigo de su vaina. Pero ya nada de eso lo había. ¿Cómo estaba haciendo Gedeón? Estaban tan empobrecidos que no hacía eso. Lo estaba haciendo manualmente. Estaba sacudiendo. Estaba zarandeando el trigo. Zarandeando el trigo para sacar de esas pequeñas vainitas el grano, el tan preciado grano. ¿Se imagina qué trabajo? Hacer a mano lo que siempre habían hecho por medios mecánicos. Pero así de pobre estaban. Este hombre dijo: yo no me voy a limitar, no voy a permitir que este montón de madianitas decidan si mi familia va a comer o no. Y sacudía el trigo, y dice que era para esconderlo de los madianitas. Alguien dice: si usted es un hombre, una mujer de fe, no tiene que esconder nada. Pues este hombre tenía que esconder para poder comer y su familia pudiera comer. Y no solamente ellos, yo le garantizo que este hombre sostenía a más gente fuera de su familia con aquel trigo. Y verso 12 dice: y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo. El ángel de Jehová dice, el ángel de Jehová habla. Oiga, Dios tiene boca, Dios habla. Amén. Santo. El ángel de... Esto fue una cristofanía, ¿sabe? ¿Sabe qué es una cristofanía? Es una aparición del Cristo. El ángel de Jehová era el Cristo. Todavía no estaban en su cuerpo, todavía no era Jesús. Jesús nació, Jesús tuvo una fecha de nacimiento, pero el Cristo es desde la eternidad. Amén. Y hasta la eternidad. Amén. Dice la Biblia que todas las cosas fueron por Él creadas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Y todas las cosas por Él subsisten. Aleluya. Él es el creador. Gracias, Señor. Y este ángel de Jehová se le apareció, es una cristofanía, y le dijo, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Y Gedeón le respondió: Señor mío, si Jehová está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Él no, si lo alargó, el escritor de Jueces no lo incluyó, yo lo quiero alargar. Nos ha prevenido todo esto. ¿Y dónde están todas sus maravillas que nuestros padres nos han contado diciendo: ¿no nos sacó Jehová de Egipto? Y ahora Jehová nos ha desamparado y nos ha entregado en manos de los madianitas. Y mirándole Jehová, porque Dios habla y Dios mira. Dios habla y Dios mira. Aleluya. Le dijo, Jehová le dijo mirándolo. Jehová le dijo mirándolo: ve con esta tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. ¿No te envío yo? Aleluya. Entonces le respondió: Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre
en Manasés, y yo el menor de la casa de mi padre. O sea, yo soy el menor de la casa de mi padre, que es una familia pobre. Dentro de la pobreza, él se ubicó en lo más pobre. Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como a un solo hombre. ¿Qué yo vi en ese pasaje? ¿Qué yo veo en ese pasaje? Yo quiero decirle que para salir y superar las circunstancias, yo tengo que verme como Dios me ve. ¿Cómo se veía él? Oiga, ¿cómo se veía Gedeón? Pequeñito, incapaz, sin recursos ni contactos, sin presupuesto, sin gente, estaba solo. Él estaba trabajando el campo solo. Estaba solo. Así se veía él. ¿Sabe cómo se llama eso? Autoestima. ¿Sabe cómo estaba su autoestima? Tan desolada como estaba en los campos. Así estaba. Así se veía él. Esa era la percepción, la autopercepción, la autoestima. La estima que tenía de él mismo. Oiga, ¿sabe que la estima, que la autoestima casi siempre está por debajo de la estima de los demás? Para salir de aquella circunstancia, él tenía que aprender a mirarse como Dios lo estaba viendo. Amén. Él le dijo, tú eres un varón esforzado y valiente. Amén. Y le dijo, el Señor está contigo. Número 2, el Señor está contigo. Y para salir hay que superar el pesimismo. Si Dios está con nosotros, ¿por qué nos ha sobrevenido todo esto? Porque antes los padres nos decían que hacían maravillas. ¿Y esas maravillas dónde están? ¿Qué ha pasado con todo eso? Para salir tengo que aprender a mirarme como Dios me ve. En eso hay fe. Para salir yo tengo que superar el pesimismo. Y en eso hay fe. El espíritu de cobardía que le dijo Pablo a Timoteo, que no nos ha dado Dios, espíritu de cobardía. Amén. Tienes que salir de ese pesimismo. Hay más. ¿Sabe qué más? Él se veía sin fuerza. Esa era parte de su autoestima. Él se sentía que estaba sin fuerza. Pero el ángel le dijo, ve con esta tu fuerza. Amén. Gloria a Dios. Varón esforzado y valiente, ¿cómo vas a ir? ¿Con qué fuerza? Con la tuya. Con la tuya. Que yo tengo fuerza, sí. Sí, tú la tienes. Tienes que activar, tienes que avivar el fuego del don de Dios. Aleluya. Tienes que salir de allí. No puedes permitir que las circunstancias, y Dios sabe cómo son las circunstancias, si lo sabía el ángel de Jehová. Como todo, el ángel de Jehová sabía todo. Amén. Le está diciendo, de allí tienes que salir. Y solo tú puedes avivar ese fuego. Aleluya. Del don de Dios. Amén. Sí, Señor. No puedes quedarte allí. Él se veía sin fuerza, pero el ángel de Jehová le dijo, ve con esta tu fuerza que ya tienes. Amén. Tienes que activar la fe. Sí, Señor. Tienes que activar la fe para salir de allí. Y último, Gedeón tenía que descubrir, tenía que saber que Dios sí estaba con él y con ellos. Amen. Tenía que descubrir a Dios. Aleluya. En medio de toda aquella pandemia de hambre, de escasez
de ataque continuo, tenía que descubrir a Dios. Ya casi termino. Fue entonces cuando este hombre le pidió a Dios una confirmación que parecería insólita. Se la pidió a Dios. Oiga, después que el ángel de Jehová, y él sabía que estaba hablando con Jehová, ahí dice que estaba hablando con Jehová. El ángel de Jehová era Jehová. Gloria a Dios. Pero terminó este pasaje pidiéndole a Dios una confirmación. Si tú me has hablado, permite que yo ponga un vellón de lana. ¿Sabes qué es un vellón de lana? Es un risito de lana. Es una cosita redonda del tamaño de una moneda de 25 centavos. Ese era un vellón de lana. Yo voy a poner este vellón de lana en el campo. Y si tú me has hablado que esta noche se moje el rocío, moje el vellón de lana y el campo esté seco. Improbable, casi imposible que el campo esté seco después de una noche de rocío. Y el vellón sí, y Dios se lo concedió. Al día siguiente, allí estaba el vellón de lana húmedo y el campo seco. Parece insólito eso, ¿verdad? Más insólito parecería que le pidió a Dios: ahora no se enoje mi Señor si yo te pido otra confirmación. Que esta noche ocurra lo contrario. Que se moje el campo y que el vellón de lana quede seco. Si improbable era lo primero, todavía más esto. Que todo un campo enorme se humedezca con el rocío y que el vellón quede seco. Y Dios se lo concedió. Aleluya. Amén. ¿Qué pasó en la vida de Gedeón? Dios te dijo: ve con esta tu fuerza y ve a liberar al pueblo de Israel de los madianitas. Reúne gente. Y Gedeón reunió un ejército. Él no era un caudillo militar. Reunió todo un ejército, miles de hombres para ir a la batalla. Y Dios le dijo: son muchos. Tenía miles, son muchos. ¿Por qué? Yo quiero decirle por qué. Porque Jehová salva con pocos. Amén. Gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Y reunió de todos los hombres miles que había reunido, se quedó con 600. Y escuchó la voz de Dios: todavía son muchos. Y los madianitas eran miles y miles y miles. Llevaban al estanque a tomar agua. Los que se encorven a recoger el agua, a tomar directamente del agua, esos no van. Los que tomen el agua en sus manos y lo lleven, estén pendientes, alerta y activos mientras toman el agua, esos son muy pocos. Pero aquella noche Dios le dio una victoria, una contundente victoria, porque algunos dicen confiamos en caballos, otros dicen confiamos en carros arados por caballos, pero nosotros del nombre de Jehová tendremos memoria. Él es quien da la victoria. Amén. Sí, Señor. Y con pocos, Gloria a Dios. con el medio más rudimentario, unas teas. Ya en Puerto Rico llamarían un hacho, una vara con algo que estaba ahí produciendo una flama y unas jarras. Y cuando aquellos 300 hombres caminaron hacia el campamento madianita, aquellos lo que vieron fue una multitud que venía hacia ellos. Y huyendo se tropezaron unos con otros. Israel no tuvo que levantar una mano. Aleluya. Porque en el desconcierto, en el desasosiego, en la huida, se mataron unos a otros. Aquel día terminó el abuso que tenía Madián sobre el pueblo de Israel. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Y por qué el ángel de Jehová no se le apareció a 800 de una vez? Porque 800 hubieran sido mejor que uno. Un ejército de por lo menos 800. Se le apareció a uno. Yo quiero decirle por qué.
Porque había uno que no se estaba escondiendo el fruto de la tierra, pero él no, él estaba de pie. Con todo y que su autoestima estaba bien lacerada, había uno que había dicho, mi familia y yo vamos a comer. Y sea que lo tenga que hacer en un culto, lo hago, pero vamos a comer. Aleluya. Y con ese Dios trató. Amén. Amén. Con ese Dios trató. Sí, Señor. Yo quiero garantizar que ese soy yo. Amén. Amén. Yes. Diga usted lo mismo. Amén. Ese quiero ser yo. Sí, Señor. Quien se activa la fe para superar Amén. lo que Yes. le está rodeando, Sí, que Señor. parece que cada vez más apremiante, Amén. cada vez más apremiante, y que el cerco se va cerrando cada vez más, y que cada vez hay menos y menos y menos, y menos provisión y más pobreza, y más escasez, cada vez más escasez. ¿Qué puede hacer Dios? ¿Podrá hacer Dios cuando la escasez llega allí? Sí. Amén. Yes, He can. ¿Qué no puede hacer el Señor? Aleluya. ¿Qué no puede hacer el Señor? Amén. Pero tiene que activarse en fe Amén. y no dejarse rodear y estrangular por circunstancias. Amén. Sí, Señor. Usted dice amén. Amén. Estamos de pie, hermano. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Señor amado, Gracias, Señor. Padre eterno, yo he dado tu palabra. Sí, mi rey. Dios mío, mira por cada circunstancia que atraviesan estos hijos tuyos. Amén. Oh Dios, Gracias, Señor. mira dónde se encuentran en este momento, Padre bueno. Imparte en su corazón el celo, Señor, para levantarse y para caminar en fe, no permitiendo que circunstancia alguna decida Amén. si van a caminar en ti. Amén. Ah, Señor, Yes. caminaremos en Sí, ti en Jesús. fe, oh Sí, Dios, Señor. creyendo Amén. y Aleluya. haciendo. Yes. No importa lo que las circunstancias estén diciendo. Amén, Jehová. No importa lo que nuestro entorno esté intentando marcar en nuestra vida. Aleluya. Porque tú, Dios, das la victoria con pocos. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Porque tú, Señor, Gracias, multiplicas Jesús. las fuerzas al que no tiene ninguna. Amén. Gracias. Aleluya. Oh, Bendito bendito tu Dios. nombre, bendito tu nombre. Yes, Ahora, Señor, aleluya. mira a cada uno de tus hijos aquí hoy, Padre eterno. Sí, Señor. Ah, Señor, Gracias, amado. tú le conoces. Amén, Jehová. Tú sabes todo, Señor. Sí, Padre. Fortalece. Tú su sabes fe. todo. Conoce la necesidad. Tú les eres Fortalece propicio. su fe en ti, Señor, en el Tú nombre les de eres Jesús. propicio a cada uno de ellos. Amén. Gracias, Y Señor. las promesas tuyas son sí y son amén. Amén. Gracias, Padre. Son sí y amén. Y amén. Sí, Señor. Aleluya. Te adoramos. Gracias. Amén. Gracias. Sí, Señor. Gracias, Dios. Gracias. Amén. Gracias. Sí, Señor.